Una de las características más impresionantes de nuestro subconsciente es que está conectado con el de todas las personas. Por medio de esta conexión subconsciente, podemos influir positivamente en quienes nos rodean. En este minicurso aprenderás todo lo necesario para aprovechar esta asombrosa capacidad de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En el año de 1997, cuando yo tenía ya 4 años investigando de manera sistemática, experimentando con las capacidades del subconsciente, con diversos grupos de personas que participaban conmigo en esas primeras investigaciones, tuve una experiencia muy impresionante que tiene que ver con la característica número 7 del funcionamiento del subconsciente, que es la conexión subconsciente. Ya he hablado en varios audios previos de esta característica tan impresionante, y es el hecho de que nuestros subconscientes están conectados entre todas las personas que nos rodean. Nuestro subconsciente está conectado con las personas que nos rodean, y esta característica en particular hablé en el audio 0008 cuando estaba yo en esos primeros audios explicando con más detalle cada una de las 9 características principales del funcionamiento del subconsciente. ¿Cuál sería la definición de efecto Furber, que es el tema de este minicurso que en este audio y los siguientes voy a compartir contigo? La definición sería que el efecto Furber es el aprovechamiento de la conexión subconsciente para influir positivamente en otra persona utilizando métodos simples, prácticos y efectivos. Te contaré por qué le llamé efecto Furber, y cuando yo hablo del efecto Furber en mis cursos, talleres o cuando asesoro personas, cuando explico sobre el método de efecto Furber, cuando yo hablo de aplicar el efecto Furber, estoy hablando de esto, que es algo muy simple: aprovechar esa conexión que tenemos a nivel subconsciente, y siempre es importante enfatizarlo, esa conexión no se da a nivel consciente, se da a nivel subconsciente. Entonces, cuando hablamos de aplicar el efecto Furber, es aprovechar esa conexión subconsciente para activar desde nuestro subconsciente esa conexión hacia el subconsciente de otra persona u otras personas, y generar algún cambio positivo que traiga como beneficio mayor armonía, mayor plenitud, que se den cambios que favorezcan la vida de las personas, nuestra relación con las personas que nos rodean. Entonces, cuando hablo de efecto Furber, estoy hablando de ese aprovechamiento, de esa conexión subconsciente, y que se puede hacer con métodos de verdad muy simples y muy prácticos, y que en este minicurso vas a aprender todo lo necesario para entender esta capacidad más a fondo, para saber cómo aprovecharla y ver todas las posibilidades. Quiero aquí enfatizar algo muy, pero muy importante. Esto que te voy a explicar, esto que podemos hacer, quiero que entiendas que no es algo nuevo en tu vida. Tú lo has estado haciendo prácticamente toda tu vida. Todas las personas que te rodean lo están haciendo. Lo hemos estado haciendo prácticamente toda nuestra vida porque es inevitable. No podemos dejar de hacerlo. Dado que ya he explicado que el subconsciente se activa con los 6 elementos activadores de los cuales hablé en el audio 0002, que son deseo,
imaginación, palabras, creencias, emociones y repetición, dado que aunque no tengamos una idea del funcionamiento del subconsciente, siempre estamos imaginando cosas en relación con las personas que nos rodean, siempre estamos expresando en palabras, ya sea mentalmente o cuando hablamos con otros, estamos expresando ideas sobre las personas que nos rodean. Continuamente estamos teniendo una creencia de las expectativas hacia las personas que nos rodean. Estamos teniendo una creencia normalmente ya muy arraigada de las personas que nos rodean, de lo que creemos que son, de cómo creemos que son, de sus comportamientos, conductas, actitudes, emociones, dado que usualmente experimentamos emociones asociadas sobre todo a las personas más cercanas a nosotros, y dado que todo eso se va repitiendo día tras día tras día a lo largo de los meses, años, décadas, entonces estas características son parte de los 6 elementos activadores del subconsciente. Entonces, como no podemos dejar de imaginar, de expresar en palabras mentalmente o cuando hablamos, de tener creencias, de tener emociones y de tener esa repetición, entonces continuamente estamos activando esta conexión subconsciente y sin darnos cuenta estamos teniendo una influencia mayor o menor en las personas que nos rodean, empezando con las personas más cercanas. Por ejemplo, quienes tenemos hijos o hijas, siempre estamos influyendo en nuestros hijos e hijas con nuestras expectativas y con todo esto que ya acabo de citar, de estos 6 elementos activadores. Si tenemos algún negocio, algún tipo de servicio y tenemos distintos tipos de clientes, también siempre estamos inevitablemente activando esa conexión y teniendo cierta influencia en nuestros clientes, en otras personas cercanas, como hermanos, como nuestros padres, o en relaciones de pareja. Entonces es inevitable, así que no es algo nuevo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos esta parte del funcionamiento del subconsciente, podemos entonces tomar conciencia y aprovecharlo de manera más positiva para tener una influencia que enriquezca nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Normalmente no es evidente, cuando no tenemos un conocimiento del subconsciente, no es evidente que estamos influyendo en las personas que nos rodean, porque más bien lo vemos al revés. Por ejemplo, una mamá que tiene un niño pequeño y que la mamá ya se ha hecho la idea de que su hijo es muy enfermizo, sin darse cuenta, al tener esa idea de su hijo, ya tiene imágenes en su mente de momentos en que su hijo se ha enfermado, ya lo ha expresado con palabras, ya sea mentalmente, siempre está pensando que su hijo se le va a enfermar, o lo platica con otras personas diciendo que su hijo es enfermizo, que se enferma de todo, etcétera. Platica las situaciones que ha vivido de preocupación cuando su hijo se enferma, entonces ahí están las palabras. Hay una creencia muy fuerte de que su hijo es enfermizo, que se enferma muy fácilmente. Hay emociones de preocupación, de angustia, y se repite. Entonces, no se da cuenta, cree que como su hijo es enfermizo, ella tiene esa percepción de él, pero no se da cuenta del efecto contrario. Como ella tiene esa percepción de su hijo, entonces tiene una influencia en su hijo. Por eso es que no nos damos cuenta de estas influencias subconscientes a lo largo de la vida, porque al no conocer la mecánica del subconsciente, pues damos por hecho de que creemos así por la realidad que vemos, pero no entendemos que en gran parte es al revés. Esa realidad está ahí por nuestras creencias. Así que bueno, en este minicurso del efecto Furber, ¿qué vas a aprender? ¿Cuáles son los objetivos de este minicurso? En primer lugar, que tomes conciencia de esta capacidad que tú tienes y que tenemos todos los seres humanos, y que te des cuenta que está ahí, presente en todo momento, a lo largo de toda nuestra vida. Enseguida, otro de los objetivos es que aprendas a utilizarla, que aprendas a utilizar este efecto Furber, que yo le llamo así, que aprendas a utilizar el efecto Furber por medio de métodos muy sencillos. Te voy a compartir aquí una explicación de los métodos tan sencillos con los que podemos nosotros aprovechar esta conexión. Entonces, el objetivo es que aprendas a utilizar el efecto Furber con métodos muy simples
para que les saques provecho a lo largo de los próximos días, semanas, meses, años, décadas, toda tu vida, para apoyar a personas que te rodean o para enriquecer tu relación, tus conexiones, tu trato y muchos aspectos en relación con las personas que te rodean. Así que este minicurso es un curso totalmente práctico. Si bien de los métodos que voy a explicar aquí, ya en otros momentos tú tendrás la oportunidad de contar con material, ya sea en estos mismos podcasts, en YouTube, en algunas redes sociales donde yo estoy subiendo contenidos. Podrás contar con materiales en audio, con materiales, con textos de los que voy a hablar referente a las oraciones estructuradas, pero también tú podrás hacerlo sin contar con ningún material, porque los métodos son tan simples que tú puedes desarrollar el método, el material, el apoyo que necesitas. Es muy simple y lo explicaré en este minicurso. Entonces tú podrás, incluso sin contar con ningún material previo, aplicar este efecto Fourier porque es muy simple. Para ello ya he hablado en los dos episodios y audios anteriores, el audio 0028, ahí ya expliqué el método de las afirmaciones, un minicurso muy breve de un solo audio, el 0028, ahí puedes escucharlo para que conozcas este método tan simple de las afirmaciones. Y ese método de las afirmaciones es la base del método que expliqué también en el minicurso, en el audio 0029, el minicurso sobre oraciones estructuradas. Las oraciones estructuradas es el método más simple para aplicar el efecto Fourier. Y déjame resaltarlo. Las oraciones estructuradas, que ya expliqué en el audio anterior 0029, forman el método más simple que puede existir para aplicar el efecto Fourier con una total eficacia, con resultados maravillosos. Así que con ese método tan simple y que es tan fácil de utilizar, de aplicar, de desarrollar, de entender, tú puedes aprovechar esta maravillosa conexión. También hay otros métodos que te compartiré más adelante, como la visualización o una variante de ella que desarrollé que yo le llamo microvisualizaciones, que son audios muy breves de 5 o 6 minutos, que es como una pequeña película mental con la cual tú puedes aprovechar esta conexión subconsciente para influir positivamente en las personas que te rodean. Así que, bueno, esos son los objetivos de este mini curso, que tomes conciencia de esta conexión que está ahí, que ha estado ahí toda tu vida, pero que ahora lo hagas de manera consciente precisamente para aprovecharla en beneficio de enriquecer áreas de tu vida y de la vida de las personas que te rodean. Algunos de los audios que te sugiero que escuches, si no los has escuchado, de los audios previos a este, es el 0001, el primer audio que comencé a compartir en redes sociales, en el que doy un panorama general de todas las características del subconsciente. El audio 0002, donde hablo de los 6 elementos activadores del subconsciente, con algunos ejemplos, dado que esos 6 elementos son los elementos clave para que tú aproveches esta conexión subconsciente. También te recomiendo escuchar el audio 0008, donde ahí es parte de los audios en los que ya expliqué de manera más detallada todo el funcionamiento del subconsciente, y justamente ahí hablo de esta característica, la característica número 7 del funcionamiento del subconsciente, que es la conexión subconsciente. En ese audio hablo. Y por supuesto, los dos audios anteriores a este, el 0028, que es un minicurso de afirmaciones, y el 0029, un minicurso de oraciones estructuradas. Esos son los audios que te recomiendo que escuches previo a este, para que puedas comprender mejor todo lo que te voy a compartir en este audio sobre esta maravillosa capacidad y sobre este método tan simple, esta forma tan simple de aprovechar nuestra conexión subconsciente por medio del efecto Fourier. ¿Por qué llamé efecto Fourier? Ya en el audio 008, ahí conté una experiencia que tuve yo allá en 1997, pero dado que es importante esa experiencia como punto de referencia, la voy a platicar aquí nuevamente de manera breve. Resulta que en el año 1997 yo tenía ya 4 años
trabajando de manera sistemática con el subconsciente, investigando, desarrollando algunos métodos. Ya había hecho la primera parte, por ejemplo, de la investigación que hice de autoestima, que me llevó muchos años entender perfectamente lo que es la autoestima, sus raíces, cómo se desarrolla el ser humano desde la gestación y los primeros meses de vida, los primeros años de vida principalmente, y cómo influye el resto de nuestra vida en todas nuestras conductas, emociones, reacciones, comportamientos, y que pude concluir que prácticamente el 99.999% de las personas que llegamos a la vida adulta, jóvenes o adultos, tenemos una autoestima muy dañada. Bueno, ya había hecho esa primera parte de la investigación de autoestima allá entre el año 95 y 96. Ya había hecho una investigación sobre las oraciones estructuradas, del cual ya hablé en el audio anterior. Ya había estado experimentando durante esos años con el método de visualización creativa con todos mis discípulos, viendo todos los resultados de la visualización. Por ahí ya compartí en un audio uno de los resultados más importantes que obtuve en 1993 en mi salud, gracias a ese método. Ya había hecho toda una investigación de las creencias y emociones y todos los aspectos relacionados a nivel subconsciente con el dinero y la riqueza, allá por el año 94, 95, del cual salió mi primer libro, del cual escribí mi primer libro, El Hospital de los Pobres. Ya había también estado trabajando una primera etapa de investigación con todo lo que corresponde a los miedos. Bueno, tenía yo 4 años ya trabajando con el subconsciente cuando tuve una experiencia muy impresionante que me llevó a entender y a partir de esa experiencia a profundizar en esta característica del subconsciente de la conexión subconsciente. Bueno, resulta de que salí un día por la tarde-noche a cenar con Elisa. Elisa y yo, más o menos a las 7:30 de la tarde, salimos y fuimos en el auto a un restaurante a cenar. Estábamos ahí en el restaurante. Cuando llegamos al restaurante, entramos, era un restaurante de tamaño, digamos, mediano, donde cuando entramos se nos asignó una mesa que estaba cerca de la entrada del restaurante. Y desde que llegamos, yo miré al fondo del restaurante y en una mesa del fondo había un joven de mi edad. Era un joven que yo inmediatamente reconocí que había estado en la escuela secundaria donde yo estudié. No había estado en mi grupo, pero era muy amigo de algunos de los compañeros que estaban en mi grupo de la secundaria. Entonces recordé que a ese joven en la secundaria lo conocíamos por su apellido, pero en ese momento no pude recordar su apellido y estuve yo intentando, todo el rato que estuve yo ahí cenando con Elisa, estuve yo intentando recordar ese apellido de ese joven. Me esforcé realmente porque yo siempre tengo la obsesión de que cuando no recuerdo algo, intento, me esfuerzo por recordar hasta que lo recuerde. En muchos casos sucede que no lo recuerdo en el momento, pero muchas veces, seguramente te habrá pasado a ti, llega uno a recordarlo unas horas después. De repente uno se acuerda, aunque ya no esté pensando en eso, y dice, ya me acordé. Bueno, pues yo estuve intentando recordar el apellido de ese joven. Lo miraba así, viendo hacia el fondo. Como Elisa estaba frente a mí y este joven estaba al fondo, entonces digamos que cuando yo miraba a un lado de Elisa hacia el fondo del restaurante, lo veía y yo seguía en mi intento por recordar su apellido. Pero en la hora y media aproximadamente que estuve ahí con Elisa, nunca pude recordarlo. Pero es interesante que en ningún momento lo mencioné a Elisa. En ningún momento Elisa supo que yo estaba intentando recordar el apellido de una persona. Elisa ni siquiera conocía a esa persona. Bueno, intenté durante aproximadamente 1 hora y media, que seguramente fue el tiempo que aproximadamente estuvimos ahí en este restaurante, y nunca lo logré. Y cuando salimos del restaurante, pues nos fuimos sin que yo hubiera recordado el apellido de ese joven. Cuando ya iba en el auto con Elisa, seguíamos platicando de algunos temas y de pronto hubo un instante en que nos quedamos en silencio. En ese momento fue que sucedió algo mágico y extraordinario. Elisa y yo íbamos viendo hacia el frente del auto y de pronto Elisa rompió el silencio, volteó hacia mí y dijo la palabra Furber.
En ese instante, Elisa se llevó la mano a la boca, muy sorprendida, y su cara, se puso una cara de mucho asombro, porque estaba impresionada porque esa palabra la dijo sin pensarlo y sin estar consciente de ello. Pero en ese instante en que ella dijo esa palabra y se sorprendió llevándose la mano a la boca, yo en ese momento volteé, la escuché y me emocioné, troné los dedos y le dije, ándale, así se apellida. Esto desconcertó mucho más a Elisa porque en primer lugar no entendía por qué de pronto, como si fuera un robot, hubiera pronunciado esa palabra Furber. Pero además le desconcertó más el hecho que yo me emocionara tanto y dijera, así se apellida. Entonces Elisa estaba totalmente desconcertada, su cara estaba de mayor, mostraba mucho más asombro y no entendía qué estaba sucediendo. Y yo con toda la emoción le dije, ándale, así se apellida, así se apellida. Y Elisa decía, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué dije eso? Entonces, bueno, pues yo le expliqué, le dije, tengo hora y media intentando recordar cómo se apellida un joven que estaba ahí en el restaurante donde estábamos cenando y así se apellida. Elisa todavía no entendía, pero para mí era algo impresionante lo que acababa de suceder. Traté de explicarle un poquito más a Elisa, le dije, mira, había un joven ahí, estaba en la secundaria, le conté todo, le conté cómo me estuve esforzando hora y media por recordar su apellido y que nunca lo recordé, y pues que precisamente ese era su apellido, Furber, ¿no? Elisa como que no quedó muy clara en su mente de todo lo que yo le expliqué, pero para mí fue una experiencia impresionante que en los siguientes días y semanas me llevó a muchas reflexiones. Acababa de suceder algo fuera de lo común. Mi mente y la mente de Elisa se habían conectado. Elisa ni siquiera era consciente de ello, ni siquiera sabía que yo estaba intentando recordar ese apellido, ni siquiera conocía a ese joven, pero por alguna razón extraordinaria, mi mente se había conectado con la de ella y la información del apellido de ese joven, en lugar de que yo lo hubiera recordado, que habría sido lo más natural, lo más normal, porque yo sí lo conocía, porque simplemente no recordaba su apellido, lo más natural habría sido que yo lo recordara, pero no, sucedió algo extraño, algo fuera de lo común. El apellido lo dijo Elisa. Y como insisto, sin conocerlo, sin saber de quién se trataba, sin haberlo visto nunca, sin saber que yo estaba esforzándome por recordar ese apellido, sin que yo le haya dicho en ningún momento a Elisa que estaba intentando recordar el apellido de una persona. Bueno, esa conexión que se dio en ese momento me llevó a esta reflexión y a pensar seriamente en las siguientes semanas y meses que hay esta conexión subconsciente, hay una conexión subconsciente entre las mentes a nivel subconsciente de los seres humanos. Bueno, a partir de eso empecé a hacer muchos experimentos con las personas que participaban en esos primeros años de mis investigaciones y pues fue muy evidente, muy simple darnos cuenta de que sí, ahí está esa conexión subconsciente, siempre está funcionando ahí y nos permite aprovecharla para poder tener una influencia positiva en las personas que nos rodean, pero también conforme fueron pasando los meses, las semanas, los años, fui entendiendo junto con mis discípulos que esa conexión subconsciente no podemos no utilizarla, siempre está funcionando ahí. Y cuando ya fui yo entendiendo mucho más la mecánica del subconsciente, me empezó a resultar muy simple observar cómo los seres humanos siempre nos estamos influyendo. Empecé a observar en las personas que me rodeaban cómo, sin darse cuenta, las personas siempre están influyendo en las personas cercanas, sobre todo en las personas más cercanas, por ejemplo, en la misma familia, hijos, padres, hermanos, pareja, y luego en personas en su entorno, como clientes, como compañeros de trabajo, como amistades. Entonces, conforme uno va entendiendo la mecánica del subconsciente y va siendo observador de su entorno, nos damos cuenta de que siempre está ahí esa conexión y siempre está ahí esa influencia, aunque no seamos conscientes de esa influencia y aunque desafortunadamente en la mayoría de los casos más bien está funcionando de manera negativa, es decir, desarrollamos creencias negativas hacia las personas que nos rodean y
esas creencias, al estarlas nosotros repitiendo continuamente en nuestras imágenes, en nuestros diálogos, en nuestros pensamientos, entonces llegan a tener una influencia muy fuerte y por lo general no somos conscientes de ello. Sin embargo, siempre está ahí y siempre va a estar ahí y es inevitable. Todos los seres humanos lo estamos haciendo porque es inevitable, como ya he resaltado, es inevitable tener imágenes, recuerdos, utilizar palabras, tener creencias, emociones, es inevitable. Así que siempre está ahí y esa experiencia que tuve allá en 1997 me llevó a todo un proceso de ver la manera de aprovechar esta conexión y a lo largo de los años pues ha sido asombrosamente evidente lo simple que es lo simple que es aprovechar esta conexión y cómo podemos enriquecer nuestras vidas utilizándola en momentos muy precisos y de manera muy específica para generar pequeños cambios en las personas que nos rodean y de esa manera enriquecer nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Así que bueno, de ahí vino este término que yo le llamé el efecto Furber y a partir de ahí, pues siempre utilicé yo ese término que quizás en este momento podría yo llamarle simplemente la conexión subconsciente, pero lo he utilizado durante tantos años que ya así se quedó en mis cursos, en mis talleres y por eso este es un mini curso para ti sobre el efecto Furber. Bien, en el audio 0008, donde hablé de esta conexión subconsciente, ahí ya mencioné algunos ejemplos. Así que puedes escuchar nuevamente ese audio y ahí ya mencioné algunos ejemplos muy simples de aprovechamiento de esta conexión. Y aquí te voy a compartir algunos otros ejemplos y casos para que tú te des cuenta de lo simple que es aprovechar esta conexión con métodos muy sencillos y con resultados muy valiosos, muy trascendentes, que ya en otra parte de este minicurso te explicaré con detalle todos estos canales de conexión con las personas que nos rodean y cuál es el canal en el que nos conectamos de subconsciente a subconsciente y cómo se da esta conexión para aprovecharla. Bueno, te cuento de Isabel. Isabel, el año pasado yo, en el año 2023, di un curso en línea específicamente sobre el efecto Furber. Durante años, desde aquel año 1997 y a lo largo de más de 20 años en una gran cantidad de cursos que impartí en muchos momentos, cursos de diferentes temas, normalmente he hablado sobre el efecto Furber. A veces cuando han sido cursos sobre salud, cursos sobre autoestima, cursos sobre desarrollo infantil, precisamente porque tenemos una gran capacidad de influir en bebés, en niños desde la gestación y los primeros meses y años de vida. Podemos influir, entonces, en los cursos que he impartido en más de 20 años sobre desarrollo infantil, pues siempre es un tema central, en cursos de aprendizaje, etcétera. Pero nunca había yo hecho específicamente un curso solo sobre el efecto Furber. Y el año pasado, en el año 2023, decidí hacer uno y hice un curso en línea. Y te cuento por aquí algunos casos muy interesantes. Isabel vive en Francia. Ella se inscribió en mi curso el año pasado de efecto Furber. Uno de los objetivos que quería lograr, me contó que Isabel tiene 2 hijas, Paola, de 25 años, y Vanessa, de 28 años. Ella me contó que desde que sus hijas tenían aproximadamente 15 años, dejaron de hablarse. Tenían muchas dificultades entre ellas, muchas rencillas, peleas, discutían a lo largo de sus años de crecimiento, y me contó que desde aproximadamente esa edad dejaron de hablarse sus 2 hijas, Paola y Vanessa. Ya más adelante sus 2 hijas pues siguieron creciendo y cada quien tomó su camino y ya se marcharon de casa, y me contó que actualmente son independientes. Una de ellas está en otra ciudad de Francia, muy alejada, y la otra está viviendo en Italia. Entonces, Isabel me preguntó si podía aplicar el efecto Furber para que sus hijas Paola y Vanessa pues
como sanaran esa relación. Y porque ella me decía pues que le parecía muy triste que ya después de aproximadamente 10 años sin hablarse, sin dirigirse la palabra, sin interesarse una en la otra, y pues siendo hermanas, pues lo bonito sería que tuvieran una relación saludable. Entonces yo le di a Isabel una oración estructurada muy simple, que decía algo así: Paola y Vanessa tienen una excelente relación. Paola y Vanessa se comunican. Paola y Vanessa se interesan mutuamente una en otra. Paola tiene interés en su relación con Vanessa. Vanessa tiene interés en su relación con Paola. Paola y Vanessa han retomado una sana relación como hermanas. Estas son afirmaciones generales y específicas del primer párrafo que ya expliqué en el audio anterior, 0028, donde explico este método de las oraciones estructuradas. Y ahí expliqué cómo diseñé yo este formato para hacer oraciones que fueran muy efectivas activando el subconsciente. Entonces, así comienza esa oración. Y luego ya vienen afirmaciones de Dios, disfrutar, merecer y agradecer. Por ejemplo, en esa oración diría: Dios influye en Paola y Vanessa para que retomen su relación. Dios le da una excelente armonía a la relación entre Paola y Vanessa. Dios genera una nueva conexión entre Paola y Vanessa. Paola y Vanessa disfrutan tener una nueva relación entre ellas. Paola disfruta retomar su relación con Vanessa. Vanessa disfruta retomar su relación con Paola. Paola y Vanessa disfrutan una nueva etapa saludable en su relación. Paola y Vanessa merecen tener una buena relación como hermanas. Merecen compartir tiempo juntas. Merecen compartir su vida. Paola y Vanessa merecen contar con la presencia de su hermana en su vida. Gracias porque Paola y Vanessa han retomado su relación. Gracias porque Paola y Vanessa tienen una nueva relación. Gracias por la comunicación que hay entre Paola y Vanessa. Más o menos así era la oración estructurada. Ya Isabel sabía que su utilización era muy simple. Simplemente tenía que leerla 2 o 3 veces al día, imaginando a sus hijas ya teniendo algún contacto, comunicándose o reuniéndose. Así de simple, utilizando su imaginación, leyendo las palabras ahí en la oración estructurada, activando su creencia de que eso sucedía, sus emociones positivas de que Isabel podía influir en sus hijas, y haciéndolo todos los días, algunas veces al día. Pues aproximadamente a los 2 meses y medio, según recuerdo, me comunicó Isabel que ya sus hijas se habían comenzado a comunicar. Y recuerdo que un tiempo después, unas semanas más adelante, me comunicó que ya se habían puesto de acuerdo para reunirse. Entonces Isabel estaba muy contenta porque a través de un método tan simple, y aquí quiero enfatizar en este ejemplo y en otros que compartiré, que la distancia no es un obstáculo. Es impresionante esta capacidad de nuestro subconsciente y esta conexión subconsciente que tenemos, porque cuando utilizamos este efecto Furber podemos tener una influencia positiva en personas sin importar dónde se encuentren. Pueden estar del otro lado del planeta y esta conexión subconsciente se activa y tenemos esa influencia sin importar a qué distancia se encuentren. En este caso, una de ellas se encuentra en el mismo país que Isabel, pero no en la misma ciudad, y la otra de sus hijas pues se encuentra incluso en otro país. Pero aún así no hay ninguna limitación de distancia aquí. Otro aspecto aquí importante es que todo esto no pasa por la mente consciente, que ya explicaré esto en este minicurso, no pasa por la mente consciente de las personas. Entonces, ni Paola ni Vanessa, en un momento dado, en cuanto se da esa conexión, no tienen ninguna información de dónde viene. Eso surge en su interior como un impulso de pronto
a conectar con su hermana, unas ganas de conectar, hay un cambio internamente a nivel subconsciente que les lleva a esa acción. Entonces es maravillosa esta capacidad que tenemos los seres humanos, y en este ejemplo podemos ver cómo podemos tener una influencia tan positiva que enriquezca la vida de las personas que nos rodean, aquí con este ejemplo de Isabel, influyendo en sus hijas Paola y Vanessa en su relación. Te cuento otro ejemplo. Este ejemplo es de un caso en el que yo apliqué el efecto Furber. Yo estaba asesorando a Melissa. Melissa está en los Estados Unidos. Yo estoy aquí en el centro de México. Y estaba asesorándola hace unos años con algunos aspectos en relación con sus hijos. Uno de sus hijos, Andrés, un chico adolescente de aproximadamente 12 años, tenía una situación de que, me contaba Melissa, que su maestra de ciencias le daba un trato muy inadecuado, frecuentemente lo hacía sentir mal. Todos los trabajos que realizaba Andrés, la maestra de ciencias siempre hacía comentarios negativos, lo hacía sentir mal, le hacía sentir que era incapaz, que sus trabajos eran trabajos mal hechos, que no tenía que no eran buenos trabajos, y siempre lo hacía sentir mal. Entonces ya Andrés tenía ya mucha inseguridad dentro de esa clase de ciencias. Y Melissa me contó en cierto momento que iba a haber una exposición de algunos experimentos como parte de la clase de ciencias, y que Andrés tenía que realizar un experimento y exponerlo en una especie de feria de experimentos de ciencias en su escuela. Y estaba muy asustado Andrés porque tenía ya, con todos esos antecedentes, tenía ya la inquietud de que su maestra una vez más lo iba a tratar mal, una vez más iba a minimizar su trabajo, y que iba a pasar una vez más algún momento muy desagradable en relación con su participación en esa feria de ciencias. Entonces yo le pedí a Melissa que me diera nada más el nombre de la maestra, y que yo iba a aplicar un efecto Furber desde acá para apoyar a Andrés en que se diera una buena experiencia al participar en su trabajo de ciencias. No recuerdo el nombre de la maestra, nada más me dio el nombre, y yo estuve aplicando un método de visualización como parte de los métodos que continuamente yo practico de visualización, que es el primer método que yo comencé a aplicar del subconsciente allá en el año 1990, cuando ya he compartido que compré un libro muy sencillo que se llama Visualización Creativa de Shakti Gawain, y que yo durante el año 90, 91, 92 estuve practicando, pero no había visto resultados, y ya en el 93, en que empecé a practicar con mis discípulos, empezamos a ver muchos resultados con la visualización, y fue el primer método que yo muchos años, era el método principal que yo enseñaba y que fui entendiendo a profundidad, y que fui desarrollando materiales y formas de enseñarlo de manera sencilla. Bueno, entonces apliqué ese método una vez que yo me relajaba con alguna música durante unos minutos. Enseguida visualizaba, creaba una imagen mental, una película mental, donde me imaginaba a la maestra, aunque yo no la conocía, y eso no es una limitación del efecto Furber. Yo imaginaba a una mujer que en mi mente representaba a la maestra, y me imaginaba un lugar amplio, que ni siquiera tampoco yo tenía idea dónde iba a hacer esa exposición en esa escuela, pero me imaginaba un lugar amplio con muchas mesas, donde me imaginaba que cada uno de los alumnos, estudiantes, compañeros de Andrés, tenían ahí en las mesas todo lo que llevaban para su participación con esos experimentos, y me imaginaba a Andrés ahí cerca de lo que había llevado, y me imaginaba a la maestra acercándose, y me imaginaba a la maestra sonriendo con una actitud muy positiva hacia Andrés, observando su experimento, pidiéndole a Andrés que le explicara en qué consistía. Y me imaginaba a Andrés muy seguro, muy tranquilo, explicándole en qué consistía, y me imaginaba a la maestra en todo momento con una actitud muy, muy positiva hacia Andrés, y al final felicitándolo, y Andrés me lo imaginaba saliendo muy contento de la feria de ciencias, de su exposición. Pues lo estuve haciendo varios días en esas 2 semanas previas a la feria de ciencias,
Y después de que pasó ya, le pregunté a Melissa cómo le había ido a Andrés y me contó que había sucedido prácticamente lo que yo había imaginado, lo que yo había visualizado. Me platicó que la maestra había estado con una actitud muy positiva hacia él, que en todo momento había estado con una actitud muy, muy agradable mientras revisaba su experimento y que lo había felicitado y que Andrés había salido muy contento de su participación y que, bueno, había sido toda una sorpresa para Andrés el cambio de actitud de su maestra después de que ya había tenido todo ese historial previo de actitudes inadecuadas. Así que, pues ahí, como puedes ver, es muy sencillo el uso del efecto Furber. Los 6 elementos están ahí, el deseo de que yo estoy deseando ahí esa influencia positiva, la imaginación, estaba yo imaginándome ese evento, ese suceso, las palabras, mientras yo lo imaginaba, repetía mentalmente que la maestra tenía actitudes positivas hacia Andrés y frases así, afirmaciones de ese tipo. Luego la creencia, como yo ya conocía muy bien esta conexión y ya la había utilizado durante años, pues mi creencia es totalmente firme, clara, una creencia de que eso va a generar un efecto. Y luego las emociones que yo experimentaba, una emoción de gusto, sabiendo que iba a poder darle esa experiencia a Andrés, ayudarle a Andrés. Y la repetición, que la repetí algunas veces en esas 2 semanas. Entonces puedes ver ahí en cada uno de estos ejemplos lo simple que es. Por ejemplo, el ejemplo de Isabel con una oración estructurada que ya expliqué en el audio anterior, este método. Y en este caso de Andrés, con una visualización, con un método de visualización que también es muy simple y que ya explicaré más adelante. Te comparto aquí otro caso. El año pasado, también en este curso que di de efecto Furber, Fabiola vive en el estado de Michoacán y Fabiola, al entrar al curso de efecto Furber, dentro de las situaciones que estaba viviendo, contó que Fabiola estaba viviendo en un edificio de aproximadamente 4 pisos, donde hay distintos departamentos y que ya tiene ahí muchos años viviendo con su esposo y sus niños. Y contó que en uno de los departamentos de ese edificio vivían 2 hombres que pues frecuentemente estaban ahí y que creaban mucho conflicto con todos los vecinos porque tomaban, se emborrachaban, se alcoholizaban y hacían mucho ruido, entrada la noche, hacían con música, tenían música a todo volumen, música muy estruendosa, y gritaban y se escuchaban las voces, y que ya en varios momentos algunos de los vecinos habían querido hablar con estos hombres, pero que en lugar de que modificaran su actitud, pues había sido contraproducente, había habido ahí ya algunas riñas. Entonces estaba muy desesperada Fabiola, porque decía que ya tenía muchos años, creo que 4 o 5 años con este problema, y que pues me contó un poco por qué no era factible que ella y su familia se mudaran, pero pues que sí era una situación muy frecuente y que sí era una situación muy desagradable, muy difícil, no solo para ella, sino para su familia y para los vecinos ahí de ese edificio. Entonces, yo les di en ese curso algunos materiales. Por ejemplo, les di unos audios que yo le llamo microvisualización, que ya explicaré más adelante. Te compartiré un mini curso sobre visualización y sobre microvisualizaciones, y te diré dónde puedes encontrar ese tipo de audios que estoy subiendo y compartiendo en redes sociales. Pero es muy sencillo, tú lo puedes hacer incluso sin un audio. En el audio que yo les di, por ejemplo, les di un audio que se aplica para muchos tipos de situaciones. Puede ser un audio que más o menos tiene una melodía, ese audio, y la persona tiene que cerrar los ojos, imaginarse todo lo que dice el audio, que aproximadamente dura 5 minutos, 6 minutos, mientras dura la melodía, y es como una película mental. Entonces, en ese audio decía que te imaginaras
en la cima de una montaña donde ibas a recibir una energía, un don, para cambiar algún aspecto de tu vida que tuviera que ver con otras personas, y entonces ya la persona va escuchando el audio y se está imaginando, por ejemplo, en este caso Fabiola, se estaba imaginando que estaba arriba de esa montaña recibiendo toda esa energía como una esfera de luz, y entonces luego dice el audio que te imagines, que pienses en alguna persona o personas en las que tú quieras generar un cambio, y que imagines como si esa luz la dirigieras y fuera directamente hacia esas personas. Entonces Fabiola ahí estaría imaginándose que mandaba toda esa energía, así como en las películas que ahora son tan comunes, tan comunes, de niños, de adolescentes, donde hay personajes que utilizan la energía. Bueno, Fabiola imaginaba que enviaba toda esa energía hacia esos vecinos, y el audio dice que te imagines que toda esa energía genera un cambio muy positivo en esas personas, desde su interior, a nivel subconsciente, a todos niveles, y enseguida el audio dice que imagines el cambio de actitud, de conducta, de comportamiento en esa persona, en esa persona o en esas personas. Entonces Fabiola, al estar utilizando ese audio, pues imaginaba que estos vecinos ya tenían una actitud muy, muy positiva, y que específicamente llegaba el momento en que se iban del edificio. Fabiola ya tenía esta situación de muchos años, y ella en su interior lo que decía era, pues yo lo que quisiera para que todos estemos aquí en paz es que estos vecinos ya se muden a otro lugar para que podamos tener paz en este edificio, tanto mi familia como todos los vecinos. Entonces Fabiola se imaginaba a estos vecinos marchándose contentos, felices hacia otro lugar, y ya se imaginaba ella transitando por el edificio, llegando, subiendo las escaleras, se imaginaba a todas las personas ya en un estado de mucha paz, de mucha tranquilidad respecto a estos vecinos que ya se habían marchado. Entonces, básicamente, ese era el ejercicio que tenía que hacer Fabiola con ese audio que les compartí, y ese audio era un audio que cada persona que estaba participando en este programa del efecto Furber podía utilizarlo prácticamente para aplicarlo en cualquier tipo de cambio en otra persona o en otras personas. Entonces, ese tipo de materiales son los que yo suelo dar en cursos, materiales que se puedan aplicar en muchas situaciones diferentes. Así que Fabiola lo estuvo aplicando durante, pues yo les indicaba que hicieran por lo menos un ejercicio de este tipo al día, según los objetivos que tenían. Entonces Fabiola estuvo utilizando varias veces a la semana este audio, y también, según recuerdo, habrán transcurrido 2 meses y medio. Este programa yo lo hice como un programa de 6 meses, porque justamente siempre les explico que a lo largo de estos 30 años en que he trabajado con el subconsciente, investigado el subconsciente, por lo general, siempre mi tendencia ha sido hacer programas que duren por lo general medio año, por ejemplo, en algunos casos incluso 1 año, porque de esa manera tienen tiempo suficiente para aplicar los métodos, ver resultados, consultar sus dudas, y yo estar al pendiente de toda la aplicación que tienen. Entonces, tal vez transcurrieron 2 meses, 2 meses y medio, 1 mes y medio, no recuerdo exactamente el tiempo, pero de pronto Fabiola me envió un audio platicándome emocionada que sus vecinos estaban ya cargando todas sus pertenencias en unos vehículos, y que al parecer ya se iban a marchar. Y ya me mandó otro audio unos días después contándome feliz que sí, en efecto, habían desocupado el departamento y se habían ido, se habían marchado. Así que Fabiola ya después estaba muy contenta, muy sorprendida, porque cuando comenzó ella su participación en este programa, ella dudaba. Me contó varias situaciones en las cuales ella tenía dudas si se podía aplicar el efecto Furber, y ya que me contó varias situaciones, yo le expliqué cómo en cada una de esas situaciones sí se podía aplicar el efecto Furber para que hiciera cambios en varios aspectos en su entorno, donde estaban involucradas otras personas. Y pues al principio ella estaba muy escéptica, porque veía como prácticamente imposible alguno de esos cambios, y menos porque cuando yo les estaba explicando lo simple que es, los métodos tan sencillos
pues como muchas personas, que ella no había trabajado con el subconsciente y pues dudaba que con un método tan simple pudiera generar un cambio tan importante para ella, para su familia y para los vecinos, pero así fue. Y bueno, estaba asombrada Fabiola después de ese cambio que se dio ahí con sus vecinos. Y puedes ver una vez más aquí lo simple que es, aprovechando los 6 elementos activadores de nuestro subconsciente. Te cuento otro caso en el que yo apliqué el efecto Furber. Rafael estaba en tercero de primaria. Rafael estudiaba todas las tardes, su mamá le ayudaba a estudiar por las tardes, pero cuando llegaba la junta con el maestro, alguna junta mensual con el maestro decía, Rafael no estudia. Rafael, cada vez que yo le pregunto, no estudia, así que por favor, insistía el maestro, pónganlo a estudiar. Nosotros le decíamos que sí estaba estudiando, que Rafael sí estaba estudiando, porque su mamá todos los días se ponía a estudiar con él, pero el maestro decía, pues yo no sé qué sucede, pero Rafael, cada vez que yo le pregunto, no sabe, así que por favor pónganlo a estudiar. En la casa, ¿qué pasaba? Rafael ya estaba muy desanimado, nos decía que para qué estudiaba, si el maestro de todas maneras o no le preguntaba, o cuando le preguntaba no sabía. Nosotros le decíamos que pues eso no era motivo para que dejara de estudiar, que él siguiera estudiando y siguiera esforzándose, y su mamá seguía estando ahí con él en las tardes para apoyarlo, pero llegaba la siguiente junta escolar y el maestro volvía a repetir lo mismo. Rafael necesita estudiar más. Cada vez que yo le pregunto a Rafael, no sabe, así que por favor pónganlo a estudiar. Entonces llegó un momento en que Rafael estaba muy desesperado y yo quería entender qué estaba pasando. Entonces me senté con Rafael y le dije, a ver Rafa, descríbeme detalladamente qué pasa en el salón de clases. Entonces Rafael me empezó a platicar y con mucho detalle me dijo, mira, yo me siento en la fila que está exactamente enfrente del maestro. Entonces yo soy el último de la fila. Entonces cuando el maestro a veces pregunta algo que yo sí sé y yo quiero participar, levanto la mano. Pero mis compañeros que están sentados en las butacas delante de mí, también levantan la mano, incluso algunos de ellos se ponen de pie. Yo maestro. Y entonces el maestro no me ve a mí porque estoy hasta el final. Entonces le pregunta a alguno de ellos. Así que cuando yo quiero participar, porque sí sé, nunca me pregunta. Pero luego hay ocasiones en que el maestro lanza una pregunta y nadie sabe. Y el maestro comienza a caminar hacia el fondo del salón y llega donde yo estoy y me dice, a ver Rafael, ¿cuál es la respuesta? Y pues no sé. Entonces cuando yo quiero participar y sí sé, no me pregunta. Y cuando yo no sé, me pregunta. Entonces Rafa estaba muy desesperado por esta situación. Entonces ya que yo entendí cómo estaba la situación, le dije, ok, le voy a aplicar el efecto Furber a tu maestro para ayudar en esta situación. Entonces yo los siguientes días me puse a visualizar. Cuando visualizaba, hice una visualización muy sencillita. Me imaginaba el salón de clases de Rafael, me imaginaba al maestro, me imaginaba a todos sus compañeros de Rafael. Imaginaba que el maestro iba a lanzar una pregunta y que al empezar a pensar en la pregunta que iba a lanzar, ¿sí?, en la mente de Rafa sabía la respuesta. Entonces imaginaba que el maestro lanzaba una pregunta, pero imaginaba yo que alrededor de Rafael había como una luz que atraía la atención del maestro y que entonces el maestro le preguntaba a Rafael y Rafael contestaba acertadamente, daba la respuesta correcta y el maestro pues veía que Rafael había contestado muy bien. Entonces yo empecé a imaginar esa escena tan sencilla, la empecé a visualizar varias veces en mi mente cuando visualizaba. A los pocos días, fue muy rápido, a veces el efecto Furber es muy rápido, a veces tarda tiempo. Ya ahorita he comentado, por ejemplo, los casos de Isabel o de Fabiola, que son casos en los cuales pues tardaron algunos meses, alrededor de 2 meses, en ver los resultados, pero muchas veces es rápido el efecto. En este caso de Rafael, recuerdo que habrán sido a los 4 o 5 días. De repente ya un día Rafael llegó muy contento de la escuela, platicando que el maestro le había preguntado y que sí había sabido.
Yo todavía apliqué un poquito más ese método, 2, 3 días más, y en los siguientes días, otro día llegó Rafael otra vez muy contento, contando que el maestro le había preguntado 2 veces en 2 ocasiones y que en las 2 ocasiones había contestado acertadamente. Entonces, pues ya a partir de ahí hubo todo un cambio muy, muy interesante en esa interacción entre el maestro y Rafael. Rafael empezó a sentirse motivado para estudiar, porque ahora sí estaba participando en clases, el maestro le estaba preguntando y él estaba contestando, y eso generó que hubiera más interés en Rafael en seguir estudiando. Incluso ya sucedió que se estaba acercando el Día de Muertos, que aquí en México pues hay tradiciones muy, muy concretas del Día de Muertos, como el altar de muertos. Entonces Rafael llegó muy contento, platicando que el maestro eligió a un alumno para que hiciera una pequeña colecta, para que pasara a los lugares de los alumnos a que con una caja, para que echaran ahí algunas monedas para juntar un poco de dinero y comprar algunos materiales y hacer un altar de muertos ahí en la escuela. Y pues Rafael contó muy contento que lo eligió a él, que él fue el que el maestro le dio una cajita, pasó a los lugares de sus compañeros para que aportaran algunas monedas y juntar un poquito de dinero para algunos materiales para el altar de muertos. Y unos pocos días después llegó muy contento Rafael platicando que el maestro había elegido a 3 alumnos para armar el altar de muertos, y que uno de esos 3 alumnos había sido él, Rafael, y que el maestro, mientras armaban el altar de muertos, les había explicado las tradiciones aquí en México del altar de muertos. Y bueno, Rafael llegó muy contento por haber participado en la creación de ese altar de muertos y por todo lo que el maestro les había platicado. Así que ya a partir de todos esos sucesos cambió la dinámica. El interés, se fomentó mucho el interés de Rafael por participar en clase. El maestro ya continuamente lo involucraba en actividades, y pues hubo un gran cambio, un cambio muy positivo a partir de ese sencillo efecto Fulber que yo apliqué con el maestro de Rafael. Así que puedes ver lo simple que son estos métodos. Te cuento que también en el programa del año pasado estaba participando Marta. Marta la conocí aquí en la ciudad de Guanajuato hace 20 años aproximadamente, pero Marta se casó con un hombre de Alemania, vive actualmente en Alemania. Y el año pasado nos contó en el programa de efecto Fulber, Marta ya a lo largo de muchos años ha aplicado el efecto Fulber con muchas personas, y no nada más el efecto Fulber, sino que ha aplicado métodos subconscientes en muchos aspectos de su vida, de su persona. Pero en este programa del efecto Fulber surgió además una situación que nos contó que su papá había tenido alguna situación. Su papá ya es una persona ya de edad avanzada. Marta debe de tener aproximadamente 55 años, así que su papá más o menos tendrá unos 85 años. Entonces tuvo una situación de salud delicada en algunas cuestiones de su sistema nervioso, de su cerebro. Creo que alguna especie de embolia, alguna situación donde sí se vio grave el papá de Marta, y que a raíz de esa situación quedaron algunas secuelas, y que fue necesario que algunos familiares, me parece que una hermana del señor, tía de Marta, estaba atendiéndolo junto con alguna persona que habían contratado para estarle atendiendo continuamente, porque ya quedó en una situación muy delicada, donde tienen que estarlo atendiendo en muchos aspectos al señor. Entonces, Marta contó que su papá de por sí siempre ha tenido un carácter difícil, es una persona con un carácter fuerte y difícil, y que a raíz de que ya, por un lado, su edad, ya es una persona avanzada de edad, y por otro lado, su enfermedad, pues que no permitía que le atendieran adecuadamente, que insultaba a su hermana, la maltrataba, se negaba se resistía mucho cuando querían ayudarlo, también la persona que habían contratado. Entonces, estaba resultando difícil apoyar y atender al papá de Marta. Entonces Marta, tranquilamente, como ella ya conoce el efecto Fulber de hace muchos años,
me comentó que iba a aplicar un efecto Fulber para que su papá tuviera más disposición en permitir que lo apoyaran y lo ayudaran. Entonces armó una oración estructurada. Cuando ya hay personas que ya yo he asesorado, que ya conocen los métodos, por lo general ya nada más por ejemplo, cuando arman una oración estructurada, me la envían por WhatsApp y me dicen, mira, quiero aplicar este efecto Fulber a tal persona en tal situación, revísame mi oración estructurada, dime si está bien o si le agrego algo, si me sugieres que le haga algún arreglo para aplicarlo. Me envió su oración estructurada, que estaba muy bien redactada, decía más o menos algo así, mi papá tiene una excelente disposición para que le ayuden las personas que le rodean. Mi papá trata muy bien a mi tía, mi papá trata muy bien a las personas que lo atienden. Mi papá permite de manera amable que lo atiendan las personas que le rodean. Mi papá tiene una excelente actitud hacia las personas que le están atendiendo. Dios le da una excelente actitud a mi papá hacia las personas que le rodean. Dios hace que mi papá tenga solo actitudes positivas hacia mi tía y las personas que le rodean. Dios le da una excelente actitud a mi papá hacia las personas que le atienden. Disfruto, en este caso fíjense, el disfrutar puede ir no directamente a la persona, sino que en este caso, por ejemplo, decía la oración algo como, disfruto saber que mi papá está teniendo una actitud muy positiva hacia las personas que le atienden. Mi tía disfruta la excelente actitud de mi papá para atenderlo. Las personas que atienden a mi papá disfrutan su excelente actitud. Luego, en merecer, mi papá merece tener solo actitudes positivas hacia la gente que le rodea. Mi tía merece que mi papá tenga actitudes positivas hacia ella. Las personas que atienden a mi papá merecen que mi papá tenga actitudes positivas. Gracias por las actitudes positivas de mi papá hacia las personas que le rodean. Gracias porque mi papá permite de manera muy adecuada que le atiendan. Gracias porque mi papá ha tenido un cambio muy positivo de actitud. Gracias porque mi papá tiene actitudes adecuadas hacia las personas que le atienden. Aproximadamente así decía la oración estructurada. Y entonces Marta ya sabía que aunque ella está en Alemania y su papá está acá en México, no hay ninguna limitación de distancia. Empezó a utilizar su oración estructurada, empezó a leerla varias veces al día y como a las 2-3 semanas ya me comentó que había platicado con su tía y que su tía ya le había contado que su papá ya había tenido un gran cambio de actitud y que ya estaba con una actitud muchísimo más positiva y ya permitiendo que lo atendieran y que ya había cambiado totalmente ahí toda esta situación por las actitudes de su papá. Así que fíjate nada más qué sencillo, qué simple es aprovechar esta conexión subconsciente a distancia. No tenemos limitaciones de distancia y con un método pero tan sencillo como de las oraciones estructuradas. Y bueno, por lo pronto, aquí este primer audio lo dejo hasta aquí. Ya en el siguiente audio te seguiré explicando aspectos importantes de este efecto Fulber, de este sorprendente efecto Fulber, y te daré ahí una serie de sugerencias de cómo lo puedes aprovechar en diferentes circunstancias y podrás con este minicurso aprovechar esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos, esta conexión maravillosa que tenemos a nivel subconsciente y que podemos utilizarla para influir positivamente en las personas que nos rodean y de esa manera lograr cambios importantes que enriquezcan nuestras vidas, que den más plenitud a nuestras vidas. Así que aquí te dejo esta primera parte de este mini curso de el efecto Fulber.